se redondea la cadera, se le va la barba. Eso mejor yo me dejo calvo. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, en un caballero, si se desgarra un músculo, ¿es fácil arreglarlo? Sí, porque tiene mucha testosterona. Pero si no, nada más se desgarra un músculo, demora en recuperarse. Una dama subir y bajar de peso, ¿es más fácil? Es más fácil que un caballero, por los estrógenos. Si un caballero, y más uno que es más, todo lo que le den a uno, para uno es riquísimo. ¿Cierto? Tú vienes la empanadita con la mantecada, con la Coca-Cola, chicharrón, una bandeja paisa, y ahora sí, para tranquilizar la conciencia, una Coca-Cola dietética y un limón en cruz. Ya está el pecadito. Y tan rápido yo estoy haciendo dieta, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, colegas, ¿cómo quedó el cuchillo? Cuchineado. El cuchillo, ten cuidado. El 80% de los casos de cuchillo son iatrogénicos. Anoten, iatrogénicos. Los causa alguien, o el propietario que le da las pastas, o el médico veterinario que se le va la mano. Profe, ¿cuál sería el tratamiento de esa enfermedad? Para el cuchillo, Señor. un tratamiento con mucho cuidado. Ya. Bueno, así que no. Entonces, es correcto escribir iatrogénico o iatrogénico. Entonces, ahora mi pueblo, que es un pueblo supremamente machista. Oh, madre, muy machista. Y aparecían las señoras con un ojo negro. Doña Julia, ¿qué le pasó? Al abrir la puerta me pegué con la puerta. No, eso es iatrogénico. ¿Quién lo causó? El esposo. Ahí. ¿Y todo por qué, chicas? Porque yo recuerdo allá en mi pueblo una señora. Ya se acabó el partido. ¿Sí? 0-0. 1-1. 1-0 perdiendo su banco. ¿Ven? Ahí llega la respuesta. No haberle creído la bruja. Perdí la polla. ¿Mucho? Ajá. Bueno, volvamos a lo que estaba. ¿De qué le estaba hablando? Ya. Bueno, entonces la señora por fin demandó a doña Julia, le mandó a don Pedro que era tan de avión. Y entonces los hace, mira, no, pero es de la vida real. Entonces yo le dice, oiga, don Pedro, ¿usted por qué le pega a la señora? Dijo, no, doctor, no se equivoque. Es que yo no le pego porque quiero, es que la estoy corrigiendo. ¿Quién cambia eso? ¿Quién cambia eso? ¿Con cómo se cambia ese patrón de comportamiento? Solo hay uno. Con educación. Con educación. Porque él lo está haciendo con su señora, pero don Pedro tenía hijas. Y entonces yo pregunto, ¿qué padre de familia está de acuerdo con que sus hijas se las mandan? Nadie. Y en mi pueblo aún existía aquello que una vez que se casan es para toda la vida. Así la mate, pero es su esposo. No, colegas. Eso ya toca, como hoy en día yo apoyo a las damas, a voz en cuello, ábrase. Claro, ya trabajan, ya estudian, ¿cuál es el problema? ¿Para qué tienen los tamales ahí? Que descansen. Entonces el 80% iatrogénico. Y termino aquí para hablar de curso. Quería que le dedicaba un ratico. En una ocasión estaba en Agrocampo y llegó una señora a comprar un remedio para las pulgas. Le dice, doctor, ¿y cómo lo aplico? Hay dos métodos. Primero, al voleo. No. Pues ahora venimos a la universidad. ¿Se acuerdan? El corticoides con problemas es mayor a 1/1.0 miligramos por kilo. Entonces, mínimo, hombre, péselo. Y que no pase para yo no tener problemas de 0,5, ¿sí o no? Frescos. Pero si yo quiero, entonces ahora las medidas más exactas se llama miligramos, picogramos, nanogramos o miligramos por metro cuadrado. Está aquí lo que van a ver luego en farmacología, ¿no? Entonces, peso de un animalito y una tabla, dice 10 kilos equivale a 0.2 metros cuadrados. Y la dosis es bonita. ¿Sí me entienden o no? O sea, palabras más, palabras menos. Con hormonas yo no juego.
Porque si le doy hormonas y no la necesito, la mato. O mato al paciente. Pero si lo necesita y no lo doy, estoy siendo mal eficiente por omisión. Entonces, ¿cómo sé si tiene Cushing o no? Primero, pues medir las glándulas. Entonces las glándulas tienen medidas. 6 milímetros en pequeños, 10 milímetros en medianos, 12 milímetros en el grande. Los mido y ambas glándulas están en 20 milímetros. Esa tiene un Cushing. ¿Sí o no? Son grandísimas. Pero son ambas. Entonces, ¿dónde está el tumor? En la hipófisis. ¿Qué hace la hipófisis ahí? Produce mucha ACTH. ¿Me entendieron? Pero resulta que mido las glándulas, la derecha tiene 20 milímetros, máximo era 12, y la izquierda tiene 2. No es una clase de medicina interna, pero para que me entiendan de una vez. ¿Cómo así que una grande y una chiquita? Otro problema en mi cuello. Lo más allá, lo mejor uno consulta era la señorita que llegaba de profesora. Y señorita que llegaba de profesora, a los 3 meses ya estaba casada. Y entonces se reunían los señores a echar pola y se preguntaban, ¿usted qué hace? Yo echo pala, usted, yo juego gallo, yo soy gallero profesional, y el otro no, yo no hago nada, yo soy esposo profesor. Era el que manejaba el chico. Entonces, páreme muchas. Si tengo un tumor aquí, esa es la que trabaja, la profesora. Y yo soy la otra glándula. ¿Yo para qué trabajo si no trabajo? Entonces, cuando hay un tumor en la glándula, una está grande y la otra está chiquita. Pero esta que está grande produce mucho cortisol y se llama tumor adrenal funcional. Entonces, ya vemos que hay 2 tipos de Cushing. Uno abajo en la glándula adrenal, pero una está grande y la otra está chiquita. El otro está arriba en la hipófisis. Ambas glándulas están grandes. Y no se ha reportado sino un caso en medicina veterinaria de un tumor arriba en la hipófisis que produce mucho factor liberador de ACTH. ¿Aló? Profe, ¿puede repetir los tamaños normales de las glándulas, por favor? 6 pequeños, 10 medianos, 12 grandes. Milímetros. ¿Sí? O sea, pequeño es un pinche. Mediano, un Schnauzer. Bueno, un Springer. Grande, Terranova. Un Bernet de la montaña. Un Mastín napolitano. Un Fila brasilero. Y otro Terranova. Bueno, ahora echemos de abajo para arriba. Si yo tengo un tumor en una de las glándulas adrenales, ¿qué hay que hacer ahí? Pues retire la glándula. ¿Sí o no? Pero ¿cómo está la otra? Chiquita, no está trabajando. Pero usted retira la glándula y la otra ya quedó en Addison. Ahora pasamos de un Cushing a un Addison. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué toca hacerle? Darle corticoides de afuera e irlo retirando lentamente para que esta empiece a hacer su trabajo. Es decir, la profesora se murió y el esposo no cogió pensión. Entonces, ¿qué le toca hacer, mijito, para vivir? Empieza a trabajar. ¿Sí o no? Pero si tengo el problema en la glándula adrenal, en la glándula hipófisis, yo no puedo retirar la hipófisis porque produce muchas hormonas. Entonces le mando una droga que destruya, sígame, la región, la corteza, la región fascicular y reticular. Pero una vez que estudio, se va para una ESO. Pero la ESO no es fácil porque le doy corticoide oral. ¿Aló? ¿Más o menos o no? Bueno, terminé. ¿Cómo les pareció la glándula adrenal? Tiene una función importantísima. Si se retira la glándula adrenal, esos estudios ya se hicieron, el paciente se muere porque no puede adaptarse al estrés. Bueno, vamos ahora para la glándula tiroides. La glándula tiroides. Bueno, entonces, voy a pintar aquí un tubo, toquen aquí este tubo, es pitch y lo verá que no se colapsa. Esa se llama tráquea. No olvidemos que la tráquea
en los animalitos y en los humanos, en el campo se dice la guacharaca, que se parece a una guacharaca. Pero no la siente la guacharaca del presidente Uribe, no. Y en contacto con los primeros anillos de la tráquea está la glándula tiroides. En los humanos son 2 lóbulos, miren, y los son un puente. En los animales domésticos no hay tal puente. Están los 2 lóbulos solitos. ¿Sí me siguen o no? Aló. Pero no olvidemos que aquí está la célula núcleo del citoplasma y en el citoplasma existe un organelo llamado mitocondria. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces, don Rafa, yo estoy seguro que ahorita me va a traer un tintico y en ese tintico viene una glucosa. Esa glucosa yo me la tomo y esa glucosa pasa al intestino. Esa glucosa se absorbe y pasa a la sangre. Entonces aquí ya va por una arteria, ¿sí? Ahí va la glucosa. Pero la glucosa tiene que pasar de la sangre, entrar a la célula, y al entrar a la célula busca la mitocondria y realiza, lo vemos en anatomía, la fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs, y a partir de aquí se produce CO2 que sale por ¿dónde? Por la respiración. Agüita, como el disco, la agüita amarilla, por el chichi. Y esta ATP que es la gasolina de la célula. Y a esto se le conoce como nombre de metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Yo prendo el motor de un carro. El mínimo es el metabolismo, toca. Ni muy poquito para que no se apague. ¿Sí o no? Ni mucho porque quemo gasolina innecesariamente. ¿Todo bien hasta ahí o no? Bueno, entonces, la glándula tiroides tiene un parénquima. Y ese parénquima va a producir T4 y T3. Pero resulta que la T4 la produce T4 unida a proteínas plasmáticas y T4 se libera las proteínas plasmáticas y pasa libre en inglés. Libre. Todo lo que esté pegado a las proteínas plasmáticas es iónico o no iónico. ¿Usted ve algo de fisiología o nada? No. Bueno, no se olviden eso. Todo lo que está pegado a la T4, si está pegado a las proteínas, no trabaja. ¿Sí me siguen? No es como si yo en el bolsillo tengo 100.000 barras, pero las tengo aquí y quiero fumarme un cigarro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar 1.000 pesos. Entonces ya se liberó el bolsillo de las proteínas plasmáticas y con eso yo compro mi cigarro. Entonces, si se libera las proteínas plasmáticas, se convierte en T4 libre. ¿Cómo vamos hasta ahí? Produce 80% como T4 y 20% como T3. ¿Me está captando o no? ¿Aló? ¿Sí o no? Sí. Pero la T3 también se produce como T3 unidas a proteínas plasmáticas y T3 free, libre. Y esta T3 es la que entra a la célula, miren, para manejar el metabolismo. ¿Cómo vamos a hacer? Bien. T4, tetraiodotironina. T3, triiodotironina. Es decir, la glándula tiroides para producir sus hormonas necesita yodo. Y este es un problema tenaz. Hasta el año 60, yo veía a mis abuelitos y los tíos de mis abuelitos, una generación anterior, muchos de ellos tenían fotoócitos, pero una vaina de raca. Yo recuerdo que una tía de mi abuelito enviudó, otro señor murió, su señora también, más o menos de la misma edad. Los dos viudos entonces
entonces el señor era artista y a qué dama no le gustan los artistas. Entonces a esta señora le gustaba mucho el señor. Y finalmente pues los dos se fueron a vivir. Como ambos eran viudos y la religión manda en mi pueblo, entonces se casaron y ya, fueron a vivir. Pero la señora vivía al frente de la escuela y nosotros siempre la veíamos con el pañolón. Pañolón. Recuerda que las damas antes que eran camisola, camisolina, delantal, paño, ruana y encima pañolón. Hoy en día se perdió todo. Ya quien tiene pañolón, nadie, ruana, nadie. Delantal, menos, falda, camisolina, menos. Hoy en día es que es casi nada. Pero nos pillamos que ella tenía algo muy grande. Y le preguntamos al abuelo y me dijo que era un coto. Y nosotros salíamos así, bullying, hijo de madre, de hondo, ¿no? Entonces le decíamos, era cotuda. Se llamaba Benilde, en paz descanse, hasta que el viejito se pilló que nosotros la molestábamos. Y como era artista, entonces cogió su guitarra y estaba, cuando llegamos a 8 y no a molestarla. No importa que sea cotuda, pues yo con ella me caso. Llevo el agua en el coto y no en el calabazo. Nos cayó. No, volvimos nosotros a molestar. Pero ¿por qué la gente tenía las glándulas tiroides tan berracamente desarrolladas? Pues si no hay yodo, le toca producir mucho sustrato para que cuando llegue un poquito de yodo se produzca T3. O sea que hay una hipertrofia de la glándula tiroides, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero resulta que se convirtió en un problema de salud pública mundial. Y dentro de nuestra cultura, al alimento hay que echarle o sal o azúcar. ¿No es así? ¿Y quién dijo que era así? Pues nuestra cultura. Porque allá en el campo saca uno las papas, las sacocha, y si hay hambre, pues uno las come así o no. Una racacha, un maduro, ¿sí o no? Bueno, entonces el gobierno se pilló, y en especial los franceses, dijo: de aquí tenemos que acabar con el costo óseo. Para vender la sal, ¿qué necesitamos? Un registro. Para Colombia es el registro INVIMA. Entonces, ¿qué dijo el Ministerio de Salud? Señores industriales de la sal, ustedes para vender esa sal le damos la licencia, pero tiene que ser sal yodada. Y al darnos sal yodada, entonces se solucionó el problema del coto o óseo de los humanos, y de paso, como le damos a los perritos un pedacito de carne, un pedacito de pollo, al cual echamos sal, pues ahí va también el yodo. Entonces solucionamos tanto para los animalitos como para los humanos el problema del coto óseo, ¿sí o no? Sí. Pero las vacas y los caballos que no le echan sal porque no tienen coto óseo, ellos cogen esta matica y la otra matica y ahí van nano, cosas muy chiquiticas de yodo, y lleva su mano. Pero si queremos mejorar la reproducción, le añadimos fósforo, la sal que lleva fósforo, lleva calcio, y todo lo que se quiera suplir. Listo, entonces yo pregunto, colegas, ¿importante o no las glándulas tiroides? Pero francamente, maneja el recambio de la piel, maneja mi metabolismo. Esta sociedad, yo no sé por qué, y los perritos. Recuerden, si mi cuerpo está trabajando bien, tiene salud. Si se pierde la salud, vienen las enfermedades. Dentro de las enfermedades son 7: bacterias, hongos, protozoos, virus, enfermedades metabólicas, lo vemos en anatomía 1. Y la sexta se llama enfermedades autoinmunes. Los glóbulos blancos de mi cuerpo van y destruyen el parénquima en la glándula. Y si destruyen el parénquima de la glándula, es reemplazada por tejido fibroso. Y después de que en anatomía 1 hablamos de los tejidos, ¿sí o no? Tejido conectivo conjuntivo de relleno o de sostén. Ah, sí, relleno. Dañó el tejido sano y lo llenó por tejido fibroso. Pero para que no lo olviden. Cuando yo era niño me cayó un camión encima, y estamos vivos de milagro. Y miren, me brotó toda esta piel. ¿Sí la ven o no? ¿Y qué hay? Tejido fibroso. Este tejido fibroso, ¿qué es? Relleno. Aquí no hay un folículo, no hay una glándula sebácea, no hay una glándula sudorípara. Gracias a Dios fue ahí, ¿no? Ahí fue la carita.
Yo molesté mucho para que, hasta hice rifa, dije, "Jue madre, a mí me dijeron que con cirugía plástica me arreglaban eso. Lo cual fue mi excepción que llegué al hospital. Dice, no, chino, es que la cirugía plástica no es coger un plástico y meterlo ahí. No, es que plástica es porque hemos llevado un pedacito de piel de otro lado. Sí, y después de estar 2 años en esta vaina, 6 meses en COVID, ya no, yo no quiero más hospitales. Y gracias a Dios pues, no la veo ahí. ¿Entienden el tejido fibroso? Entonces, si es reemplazado por tejido fibroso, no produce esto. Y entonces, ¿qué se genera? Un hipotiroidismo. No produce la hormona. ¿Y cómo le llamaremos a este? Si son los glóbulos blancos que la destruyen. Tiroiditis. Tiroiditis. Se inflamó la glándula de tipo linfocítico plasmocítica. O sea, los glóbulos blancos le subieron a los paredes. Ese es el mayor porcentaje del hipotiroidismo. Quien lo descubrió fue el doctor Hashimoto. Entonces se llama tiroiditis linfocítica plasmocítica o enfermedad de Hashimoto. ¿Tiene Hashimoto? Tiene hipotiroidismo. ¿Tiene Cushing? ¿Está cuchineado? No. Tiene un hiperadrenocorticismo. Pregunta. Señor. La TSH es producida por la pituitaria. Ahí va para allá. Entonces, para que produzca la glándula tiroides, la tiroxina, pues necesita la hormona estimulante de la tiroides por parte de la hipófisis. Y para que la hipófisis produzca la hormona estimulante de la tiroides, necesita el factor liberador para la hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? Ese se llama feedback positivo. Pero cuando ve ahí T3, pero les pongo esto que es muy importante. Ese se llama factor estudio. ¿Cómo se producen las hormonas? ¿Puedo borrar esto? Sí. Miren esto es supremamente importante, pero es válido para todos. Aquí, y no repetimos nada de eso, porque no es una clase de medicina interna, pero mire esta belleza. Pero cuando yo voy a hablar de medicina interna, pues si no sé esto, jodido, no voy a entender nada. Aquí están virtuales tálamo, ¿sí o no? Y todo el Consejo de Ministros. Y aquí está la pituitaria. Normal. Aquí está. Eso es para la glándula tiroides. Mira aquí la glándula adrenal, corteza y medula, ¿sí o no? Entonces, el tálamo y el hipotálamo producen el factor liberador de corticotropina, la cual actúa sobre la pituitaria y hipófisis y produce la ACTH, o sea, hormona adrenocorticotropa, la cual hace que la corteza de la glándula adrenal produzca mineralocorticoides y glucocorticoides. ¿Sí o no? Esto se llama feedback positivo. Pero si hay suficiente cortisol, entonces el cortisol de sangre va y tiene 2 ejes, un eje corto y un eje largo. ¿Qué hace el eje corto? Ya tengo muchos corticoides, pituitaria, no produzca más ACTH. Y va el eje largo y le dice arriba al hipotálamo, mire, hombre, que es que ya tengo mucho cortisol, no más factor liberador de corticotropina. Feedback positivo, feedback negativo. O retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. ¿Cómo no fue? ¿Putería? Sí. No, lleguemos acá. Hay un tumor aquí, mire. Como hay un tumor donde la hipófisis pituitaria, entonces produce mucha ACTH. Y esta hace que crezcan las glándulas adrenales ambas y tienen mucho cortisol. ¿Aló? Pero en el feedback negativo, mire, a pesar de que vaya, debería bajar la ACTH, pero no baja porque es que hay un tumor y el tumor le importa 5, él sigue trabajando. Y va arriba y le dice no más factor liberador de corticotropina. O sea que en un tumor de la hipófisis hay mucha ACTH, pero el factor liberador de corticotropina está bajo. ¿Sí o no? Pero, miremos la otra. Si es en una de las dos glándulas un tumor adrenal funcional, esta está grande y esta está chiquita. Este produce cortisol y hay mucho cortisol, ¿sí o no? En el feedback negativo a la hipófisis le dice, oiga, hay mucho cortisol, yo no quiero más ACTH, ACTH baja.
Y el factor liberador de corticotropina también está bajo. Entonces, conclusión, tumor en una glándula chiquita. ¿Qué hay? ACTH baja, factor liberador de corticotropina, ¿qué? Bajo. Tumor en la hipófisis, ACTH alta, cortisol alto, pero el factor liberador de corticotropina, ¿qué? Bajo. Y entonces yo empiezo a jugar con eso. Lo mismo entonces para la... Bueno, listos. Pero además de producir ¿la qué? ¿De cuál estamos hablando? De la glándula tiroides. Produce la tirocalcitonina. La glándula tiroides. Y la tirocalcitonina maneja el metabolismo del yodo y el calcio. Ah, caray, hijo de madre. Yodo y el calcio. ¿Y dónde está el yodo y el calcio? En mi cuerpo. ¿En los huesos? Sí, señor. ¿Dónde? Vimos que un hueso desde el punto de vista bioquímico tiene sustancia compacta, sustancia esponjosa, ¿sí se acuerdan o no? Pero que la sustancia, bueno, tiene entonces, está formado por sustancia, echémoslo completo. Un hueso está formado por sustancia orgánica y sustancia inorgánica. La sustancia orgánica es la oseína, colágeno óseo, gelatina ósea. Y la sustancia inorgánica tiene fosfato de calcio, fosfato de magnesio, carbonato de calcio y NaCl. ¿Dónde están los minerales? En la sustancia inorgánica. ¿Qué maneja la sustancia inorgánica? Ah, la tiroides por la tirocalcitonina, pero viene otra hormona llamada paratormona de otro lado. Bueno, listos. Se fue la glándula tiroides. Preguntas.